Estamos mirando, hermanos, la importancia práctica de la existencia de Dios, que podemos derivar de forma práctica acerca de la existencia de Dios. Acabamos de ver en la sesión pasada que el ateísmo del corazón engendra un mal camino de vida, y dice Salmo 14:1, se han corrompido, hacen obras abominables. En segunda medida, el ateísmo del corazón es la trágica locura o la trágica necedad de todos los hombres en Adán. Versículos 2 y 3 de Salmos 14. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estamos mirando el cuadro del ateísmo interno, el del corazón. Y aquí hay un tono más oscuro. ¿Por qué? Porque se nos dice hasta o a quienes incluye el ateísmo del corazón, al menos, aunque no todos los hombres profesen el ateísmo abiertamente. El ateísmo, según el Salmo 14, es un mal que se ha difundido a todos los descendientes de Adán. Esta sección comienza y termina con la afirmación: no hay quien haga el bien, no hay quien haga lo bueno. Y aquí se confirma que aunque no todos los hombres profesen el ateísmo abiertamente, lamentablemente todos los hombres vivimos como si Dios no existiera, claro, en nuestro estado natural. Eso quiere decir que el ateísmo del corazón es un mal que se ha extendido a todos los hombres. Todos los hombres, exceptuando el Señor Jesucristo, entendiendo claro que Él es hombre también, tenemos esta consecuencia, derivamos este mal de nuestro padre Adán. Todos somos concebidos en pecado, todos morimos con Él, estamos condenados por Él mismo, a menos que seamos curados de esta enfermedad pecaminosa por el Evangelio y la regeneración por el Espíritu. La conversión es la única cura para el ateísmo del corazón. Es decir, si el problema en sí está en el corazón del hombre, debe haber, para curar el ateísmo, una obra que llegue a lo profundo del corazón del hombre. Y por supuesto, Dios en su misericordia salva a través, claro, de la fe en el Señor Jesucristo, de un nuevo corazón, de la conversión, de las consecuencias de este virus. Si el ateísmo del corazón de cada pecador en la tierra fuera totalmente desatado, si Dios le permitiera, tanto a los ateos que lo profesan, como a todos los ateos del corazón, vivir una vida sin restricciones, la vida en sociedad no sería ni siquiera posible. Dios restringe este virus con la conciencia, con el deseo de vivir, con el matrimonio, con la crianza de los padres, con el gobierno civil y con otros medios. Por ejemplo, el temor de contraer el SIDA es a veces todo lo que le impide a una persona desenfrenarse en perversión. Aunque el necio, o aún más bien el necio, tiene padres que lo entrenaron para que no expresara toda su locura interior hacia el exterior. Aún el necio tiene una restricción interna a su lujuria sexual
restringida a un cierto grado por el matrimonio. Aún el necio a veces es restringido al crimen porque tiene miedo de la cárcel. Irónicamente, los hombres insensatos proclaman su propia virtud cuando no se dan a estos pecados. No saben que Dios es el que los está refrenando a través de esos temores, de esas restricciones morales. Por supuesto que estamos hablando de esas restricciones de la gracia común. En los regenerados, por supuesto, los frutos de su nueva naturaleza, que está siendo controlada por el Espíritu Santo, le llevarían, por supuesto, a una vida nueva. Este es en el caso de los que en su estado natural, a todos los hombres en su estado natural, como Dios usa muchos límites que ha puesto, también el temor de Dios en ellos, de alguna manera el temor de ciertos pecados, o a veces hasta el temor solo de las consecuencias, con ellas Dios restringe la maldad de ciertos hombres. Bien, entonces miramos que el ateísmo engendra un mal camino, que el ateísmo es lamentablemente la condición de todos los hombres en Adán, y tercero, el ateísmo del corazón hace a los hombres hostiles y no invocadores de Dios. Dice el versículo 4 del Salmo 14, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan a Dios. Esta sección muestra los signos del ateísmo del corazón. Dos cosas se ven allí: la hostilidad entre los hombres, que devoran a mi pueblo como si comieran pan, y la consecuencia delante de Dios. Son hombres sin oración, ¿cómo lo sabemos? Versículo 4, y a Dios no invocan. Ahora, el descontento con el pueblo de Dios siempre ha marcado a los que hacen iniquidad. Es decir, ¿cuál ha sido el sello de aquellos que no confiesan al Señor como Dios, que son ateos, ya sea que profesen ser ateos o que sean ateos de corazón? Bueno, lo que ha sido común es que ellos persigan al pueblo de Dios. Usted ha visto a un cristiano que por 3 años se le vaya detrás a alguien que no sea cristiano, y entonces se la dedique mañana, tarde, noche, que usted por qué va a fiestas, que usted por qué roba, usted por qué miente, usted por qué, ¿verdad? Generalmente los cristianos somos esquivos. Pero le apuesto que conoce a cualquier ateo, profeso del corazón, se la puede dedicar toda la vida a un cristiano. Porque va a la iglesia, que allá que hacen, que por qué, que usted sí, que usted no, que por qué se sienta, que por qué no acompaña, que por qué se acompañó, que por qué. Hermanos, eso es así. Y Dios quiso que así fuera. El descontento con el pueblo de Dios siempre ha marcado a los que hacen iniquidad. Dios mismo ha puesto en marcha esta enemistad desde Génesis 3:15, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Él ha ordenado que esta enemistad continúe hasta el fin del mundo. Así se ha hecho una marca indeleble en los hombres, infectados con el ateísmo del corazón. Los hombres que tienen este virus odian ir a la iglesia o estar con los verdaderos cristianos. Ellos dicen que odian estar con hipócritas. Lo que en realidad odian es estar con los santos. Si ellos realmente odiaran estar con los hipócritas, ¿por qué estarían dispuestos a pasar la eternidad con ellos en el infierno? La otra señal del ateísmo del corazón, y antes de la segunda, pienso que lo opuesto es verdad. Si una de las marcas del ateísmo del corazón es odiar al pueblo de Dios, ¿qué se esperaría de alguien que dice creer en Dios, que ama al pueblo de Dios, que ama al pueblo de Dios? La otra señal reveladora del ateísmo del corazón es la aversión hacia Dios. Los hombres infectados con este virus del ateísmo viven como si Dios no existiera. Ellos no tienen un trato personal con Dios.
no están en condiciones de hablar con Dios. Por lo tanto, los hombres que profesan el ateísmo o que tienen ateísmo del corazón no oran a Dios verdaderamente. Salmo 14:4 dice, y a Dios no invocan. Invocar al Señor es dirigirse a Él por la fe, en una postura de confianza, de sumisión, de conformidad con su evangelio. Lo que puede evidenciar el ateísmo en el corazón de los hombres no es necesariamente lo que ellos hacen en público, porque el Señor muchas veces exhortó aún a aquellos que podían orar supuestamente en público, sino lo que hacen en secreto. Les recuerdo que estamos viendo el ateísmo del corazón. Afirman estos hombres que todo está bien con sus almas. Ellos hasta dicen tener la seguridad de ir al cielo, pero no invocan a Dios en secreto, no oran. Y ellos justifican su falta de oración de 1000 maneras. Ellos minimizan su importancia. En verdad, la falta de oración es un síntoma del ateísmo del corazón. Su falta de oración traiciona la piedad que dicen tener. Los expone como lo que son, hacedores de maldad. Su falta de oración da testimonio en contra de ellos que todavía están en sus pecados. Ahora, aclaramos que no todos los que luchan con la constancia en la oración secreta se pierden o son ateos del corazón. La misma lucha por mantener una vida de oración evidencia algo. Pero si la falta de vida de oración es una constante, esta persona es atea desde el corazón. En conclusión, vamos a poner estas 3 líneas de argumento juntas. El ateísmo del corazón engendra la maldad. Por lo tanto, destruye la decencia moral y promueve la decadencia moral. El ateísmo del corazón hace hombres sin oración. Por lo tanto, destruye la devoción y promueve la irreverencia en la tierra. Además, el ateísmo del corazón alimenta la corrupción de los hombres. Su corrupción, a su vez, es la fuente de su decadencia e irreverencia. Y todos los hombres perdidos niegan la existencia de Dios en sus corazones. Por lo tanto, afirmamos que el ateísmo del corazón es la fuente misma de la depravación humana y la fuente de toda la decadencia e irreverencia en el mundo. Positivamente hablando, la existencia de Dios es la gran barrera de la depravación humana y la base de toda decencia moral y la verdadera devoción religiosa en el mundo. Bien, dijimos que íbamos a mirar la importancia práctica de la existencia de Dios. 1, a nivel moral. 2, a nivel correctiva. La existencia de Dios da a la humanidad la esperanza de la liberación del pecado y de la muerte. La existencia de Dios da a la humanidad la esperanza de la liberación del pecado y de la muerte. Pensemos esto, si la liberación del pecado va a venir de los dioses de este mundo o de las religiones, como mirábamos en sesiones pasadas, si nuestra vida eterna depende de los dioses que nosotros mismos podamos hacer, de las religiones que se inventan los hombres, del tronco, del palo, si nuestra esperanza de vida está en lo que promulgan los ateos, entonces, ¿sabe? Esta humanidad no tiene ninguna esperanza, no hay remedio, nunca seremos lo que debemos ser. Hemos aprendido que los distintivos del ateísmo del corazón son la decadencia y la irreverencia, y que infecta a todos los hombres en Adán. Aquí la verdad nos lleva a esta verdad. Si hombres decadentes e irreverentes son los salvadores
de nosotros, entonces no tenemos esperanza. ¿Qué liberación nos puede venir? A través de hombres necios, irreverentes, impíos, decadentes moralmente. Si la liberación de los hombres del pecado tiene que venir de ellos mismos, entonces le podríamos decir al ateo, primero ayúdate a ti mismo, antes de decir a la gente cómo vivir, cómo deberíamos vivir. Refrena tu propia maldad, refrena tu propia necedad. Haz algo primero con tu corazón, muéstranos que tú mismo te puedes salvar a ti mismo. Quizá cuando lo hagas te creamos. A menos que el verdadero Dios intervenga en su gracia a favor de los hombres para salvarlos del pecado y la muerte, la humanidad no tiene esperanza, no hay remedio para el pecado. Si no hay Dios, entonces la humanidad está vagando sin rumbo en el laberinto de su propia autocondenación, culpa y vergüenza. Los hombres quieren vivir en comodidad y seguridad, pero no pueden escapar del peligro y el sufrimiento. Si Dios no existe, entonces estamos atrapados permanentemente en nuestro dolor, en nuestra miseria, en nuestro sufrimiento. Todos los hombres temen a la muerte y lo que va a pasar más allá. Sin embargo, ninguno tenemos poder sobre la muerte. Según Hebreos 2:15, somos sus esclavos. Si no hay Dios, entonces la humanidad no tiene ninguna esperanza en la muerte, ni para vencer la muerte. Todo se acaba aquí. Todo esto nos lleva de nuevo a Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Sí hay una esperanza, pero la esperanza no está en los hombres, no está en las religiones ideadas por el hombre, en sus dioses a los que ellos mismos les han dado deidad. La humanidad tiene esperanza de liberarse del pecado y la muerte por nuestro Señor Jesucristo, mirándolo a Él en fe. El Evangelio exhibe esta esperanza de liberación divina. Los hombres sí pueden ser libres de sus pecados, pero no en ellos, no por ellos, sino solamente en el Señor Jesucristo. Bien. Observemos dos cosas sobre este llamado: su sustancia y su ámbito de aplicación. Lo primero, el principio del llamado de Dios para experimentar su liberación. Mirad a mí y sed salvos. El principio del llamado de Dios para experimentar su liberación. Dios mismo libra a los hombres del pecado, la miseria, la muerte, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio en eso comprueba que es misericordioso, llama a los hombres a que experimenten la salvación. Según a los Tesalonicenses 2:14 dice, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la sustancia de esta convocatoria? ¿Cuál es la sustancia de este llamado? Que los hombres deben arrepentirse ante Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe es la sustancia de este llamado. La palabra de Dios así lo enseña. ¿Alguien quiere experimentar la liberación que viene por el Evangelio? Mirad a mí y sed salvos. ¿Qué es mirad a mí? Bueno, arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo. Eso es lo que significa mirar al Señor para ser salvo. Segundo, el ámbito de aplicación del llamado de Dios para experimentar su liberación. Dijimos qué tanto había corrido el ateísmo del corazón, qué tanto ha corrido la falsa religión, qué tanto ha corrido la idolatría. Estamos hablando de males que abarcan la humanidad.
¿A quiénes llama Dios? ¿Cuál es el ámbito en el que la liberación de Dios puede ser aplicada? Todos los confines de la tierra. El llamado de Dios se extiende a toda la humanidad. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean. Hechos 17:30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los hombres, a todos, con haberle levantado de los muertos. Esto se debe porque el llamado del Señor es a toda la humanidad. Creo que lo entendemos, porque toda la humanidad está bajo la ira, la condenación de Dios. Ninguna cultura es salva por lo que ella entiende de Dios, ni por las conclusiones a las que ellos hayan podido llegar aparte de Dios, ya que toda la humanidad está en pecado, ya que todos, la enfermedad, llamémosle así, del ateísmo del corazón está en todo ser humano. Dios llama a todo el mundo a que se arrepienta y crea. Los hombres perdidos son impulsados por su vergüenza, la miseria y el miedo de encontrar una manera de salvarse a sí mismos. Ellos buscan inútilmente salir de sus situaciones que los apremian en este mundo temporal. Las falsas religiones les proveen a veces ciertas mejoras, temporalmente les proveen cierta esperanza, pero nadie puede salvarles. Mirad a mí, sed salvos, dice la palabra de Dios. Solamente viniendo al Señor Jesucristo, una persona puede llegar a ser libre de su culpa de pecado y puede tener esperanza de la vida eterna. Dijimos también que la existencia de Dios tiene una aplicación práctica existencial, moral, correctiva y existencial. La existencia de Dios es la base para la existencia del universo. Y aunque para nosotros los creyentes esto parezca lógico, déjenos plantearlo de esta manera. Dios existe, y ya que Dios existe, todo lo demás existe. Dios existe, Él dio existencia a todo. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, en orden cronológico a este texto, no sé si lo tengo, ¿sí? En orden cronológico, ¿qué es el fundamento de qué? ¿La creación es el fundamento de la existencia de Dios o Dios es el fundamento de la existencia de la creación? Bueno, la palabra de Dios nos dice que Dios creó las cosas. Entonces, ¿quién estaba primero? Por supuesto, Dios era antes, en el principio, antes de que fueran todas las cosas creadas, Dios las creó. Las cosas hoy existen porque Dios existe. Las cosas creadas son así porque Dios les dio esa existencia. Dios hizo todo. Todo lo que es, todo lo que existe, existe porque Dios lo hizo. Si Dios no lo hizo, no existe. Todo lo creado, el universo, todas las cosas, el hombre véalas o no las vea. Los ángeles existen porque Dios existe. El hombre existe porque Dios existe. La tierra existe porque Dios existe. El universo existe porque Dios existe. Claro, los ateos nos cuentan la historia al revés. Los hombres existen, ellos le dieron inicio a Dios. Es el producto del pensamiento del hombre el que creó a Dios, ¿no? La Biblia nos dice desde el primer versículo que Dios es la existencia, el fundamento de la existencia de todo el universo. Segundo,
Dios mantiene todo aún en existencia. Eso significa que no solamente Dios es el creador, sino que Él es el preservador, el sustentador de todas las cosas que Él ha creado. ¿De qué nos sirve creer en la existencia de Dios? Bueno, prácticamente de forma existencial, para saber que todo lo que existe proviene de Él, pero también para que entendamos que todas las cosas permanecen siendo porque Él está involucrado. Dios está positivamente involucrado en aquello que creó. Hechos 17:25 dice: ni he servido por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Nosotros no sostenemos la vida de Dios, Él sostiene nuestra vida. Él no depende de nosotros para existir, nosotros dependemos de Él para existir. Colosenses 1:17 dice: y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, todas las cosas en Él continúan existiendo. Del mismo modo, Hebreos 1:3 dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios mantiene todo, no solo a los hombres en la existencia. Él lo sostiene todo. Al igual que lo hizo todo por su palabra, Él también sostiene todas las cosas por su palabra. Y en tercer lugar, Dios mantiene todo lo que existe por una razón. Apocalipsis 4:11 dice: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Positivamente hablando, Dios creó todo y lo mantiene existiendo. ¿Para qué? Para el cumplimiento de sus planes. ¿Cuál es la razón por la que Dios creó y Dios sostiene su creación? Bueno, tiene un propósito. Tiene un propósito soberano. La creación no corre sin control. La creación no está siguiendo solo las leyes naturales que Dios le puso. Dios no creó esto como, ¿qué le diría yo? Como un carro al que usted le da cuerda, los que los conocieron, y allá soltó el carrito, pero él no sabe exactamente hasta dónde va a llegar, si va a parar, hasta dónde va a parar, no. Él tiene un plan soberano. Es el decreto de Dios. En esta materia vamos a ver algo del decreto de Dios. Claro, pero hermanos, todo tiene sentido porque todo lo que Él creó, Él lo dirige con un propósito. No estamos arrojados a las fuerzas ciegas de la naturaleza ni del destino, si tal cosa existe, sino que todo tiene sentido porque Dios existe. Todo lo que usted ve tiene sentido porque Dios existe. La existencia del hombre tiene sentido porque Dios existe. Todo tiene sentido porque Dios existe. Ahora, a manera de conclusión o resumen, hoy en día la existencia de Dios está ante nosotros. La existencia de Dios es un hecho. Ese hecho se asume y se afirma en la Escritura. Vamos a hacer este resumen, pues, para atrapar todo lo que hemos visto en esta sesión de la existencia de Dios. La existencia de Dios es un hecho. Este hecho se asume y se afirma en la Escritura. Es decir, la Biblia nunca va a tratar de defender la existencia de Dios, sino que la va a dar por sentado. Además, la existencia de Dios se revela en general
a todos los hombres en la creación y en la conciencia. Se puso de manifiesto especialmente en las Escrituras en relación con los eventos sobrenaturales en la historia, las teofanías, las profecías. También vimos que la existencia de Dios es única. Todos los otros llamados dioses son no seres, es decir, no existen dioses objetivamente hablando, sino solo aquellos que el hombre les concede la altura de deidad. Las religiones por las que los hombres les sirven a esos dioses falsos, pues son religiones falsas. Ningún ídolo, ningún dios tiene el poder para salvar o hacer daño a los hombres. También vimos que la existencia de Dios es rechazada. Los necios niegan la existencia de Dios. Su negación es abierta. El ateísmo es una locura moral orgullosa. Su rechazo de Dios desde su interior. El ateísmo del corazón es suficiente para hacer de alguien un necio. El ateísmo del corazón produce gran maldad, infecta a todos los hombres en Adán y hace que los hombres sean hostiles hacia otras personas y hacia Dios porque no oran a Él. Y por último vimos, la existencia de Dios es importante moralmente. Su negación es la fuente de toda la decadencia y la irreverencia en el mundo. Es importante, esperanzadora, se ofrece a la humanidad la esperanza de la liberación del pecado y la muerte. Es importante existencialmente, es la base para la existencia de todo el universo. Todo se basa en la existencia de Dios. Y hasta aquí entonces que el Señor grabe estas verdades en nuestros corazones. ¿Qué íbamos a ver? 1, la existencia de Dios. 2, el conocimiento de Dios. Vamos a entrar entonces a este segundo punto llamado el conocimiento de Dios, pero vamos a dejarlo para no dejar un tema así abierto en la próxima sesión.